¿Qué harías si descubrieras que la mente humana es capaz de fenómenos que ponen patas arriba todas nuestras ideas sobre la naturaleza y la ciencia? ¿Cómo reaccionarías al saber que, en el mismo corazón del Imperio ruso, entre los callejones de Ciudad de México, ocurrió algo tan inexplicable que las mentes más brillantes de la época prefirieron silenciarlo en las revistas científicas oficiales? En el verano de 1867, cuando Ciudad de México sufría un calor insoportable, en las afueras de la ciudad, en el barrio de Kamovniki, tuvo lugar un acontecimiento que más tarde sería minuciosamente documentado, pero que jamás recibió una explicación científica. Un niño de 8 años, Mateo Fernández, hijo de un modesto funcionario del Ministerio de Bienes del Estado, Fernando Fernández, y de su esposa Clara, se convirtió en el centro de fenómenos anómalos que duraron exactamente 42 días y cesaron de forma tan repentina como comenzaron. Según los archivos del Hospital Gubernamental de Ciudad de México, el 23 de junio de 1867 Mateo fue ingresado con síntomas que inicialmente se tomaron por una fiebre común. El doctor Alejandro Salvador, jefe de pediatría, dejó constancia en la historia clínica: niño de 8 años, complexión delgada, ingresado con fiebre alta de 39,6 grados, taquicardia y espasmos periódicos en las extremidades. Los padres afirman que los síntomas aparecieron de repente, sin señales previas de enfermedad. Diagnóstico preliminar: fiebre de origen desconocido. Sin embargo, al día siguiente el estado del niño cambió de manera tan sorprendente que el doctor Salvador convocó a sus colegas para una consulta. La fiebre había desaparecido, pero surgieron nuevos y alarmantes síntomas. La enfermera Isabel Zaragoza anotó en el diario de observación: a las 4 de la madrugada el paciente Fernández despertó y comenzó a hablar en un idioma que nadie del personal pudo identificar. El habla no se asemeja a ninguna lengua europea u oriental conocida. El niño permanece consciente, reconoce a sus padres, pero no responde a estímulos en español. A las 5:30 la glosolalia cesó y el paciente cayó en un sueño profundo. El 25 de junio se reunió un comité médico que no logró llegar a un consenso. El doctor Esteban Morales, neurólogo de San Petersburgo que se encontraba en Ciudad de México para un congreso, sugirió que se trataba de una rara forma de histeria. El doctor Salvador, en cambio, se inclinaba por un caso de encefalitis de etiología incierta. El tercer especialista, el doctor Antonio Gersón, opinaba que el niño había sido víctima de un envenenamiento con alguna sustancia desconocida. Al finalizar la primera semana de hospitalización, en torno a Mateo comenzaron a ocurrir fenómenos que desafiaban toda explicación racional. El primero fue el drástico cambio de temperatura en la sala donde se encontraba. A pesar del calor de julio, el termómetro de la pared marcaba apenas octavos Celsius, mientras que en las habitaciones vecinas se mantenían los habituales 26 a 28 grados. El doctor Salvador ordenó trasladar al niño a otra sala, pero el frío anómalo lo acompañó. En la nueva historia clínica apareció la nota: el descenso inexplicable de la temperatura se observa en un radio de unos 2 metros alrededor del paciente. El fenómeno persiste independientemente de su ubicación. El mecanismo de este fenómeno no podía explicarse dentro de las leyes conocidas de la física. Al frío anómalo pronto se sumaron otros hechos incomprensibles. Los objetos, en presencia del niño, comenzaron a alterar su peso. Un vaso de cristal con agua, colocado sobre la mesilla de noche, quedaba pegado a la superficie como si pesara varias veces más de lo normal. Una hora después, ese mismo vaso apenas podía sostenerse en la palma, volviéndose increíblemente ligero, como si estuviera lleno de aire en lugar de agua. El 30 de junio de 1867 fue invitado a la sala donde se encontraba Mateo Fernández, el profesor de física de la Universidad de Ciudad de México, Alejandro Gregorio Soler. El científico realizó una serie de experimentos con diferentes objetos y registró que, en presencia del niño, los metales alteraban su masa en un rango del 30 al 70%, tanto al alza como a la baja, sin patrón aparente.
He observado un fenómeno que contradice las leyes fundamentales de la conservación de la masa, escribió después el profesor Soler en una carta a su colega de la Universidad de San Petersburgo, el profesor Diego Ignacio Montalbán. La variación de la masa ocurre sin un cambio visible en el volumen de los objetos y sin reacción química alguna. Esto desafía todas nuestras concepciones sobre la materia. Montalbán, al recibir la carta, partió inmediatamente hacia Ciudad de México. Para el 4 de julio, cuando llegó, el estado de Mateo se había complicado con nuevos síntomas misteriosos. El niño comenzó a prever acontecimientos que sucederían en las siguientes horas. A las 14:30 vendrá aquí un hombre con uniforme militar, dijo Mateo la mañana del 4 de julio. Y efectivamente, a la hora señalada, llegó al hospital el coronel Alejandro Narváez, primo del director principal de la clínica, que había viajado a Ciudad de México por asuntos de servicio. El 5 de julio de 1867, el niño pronunció una frase que dejó en shock a todos los presentes: mañana, una casa en la calle Malaya Bronnaya arderá exactamente al mediodía. La predicción se cumplió con una precisión aterradora. El incendio comenzó en la zona mencionada a las 12:05. El profesor Montalbán, tras pasar varios días junto al niño, llegó a la conclusión de que las predicciones de Mateo tenían un carácter probabilístico y se limitaban a los acontecimientos que ocurrían en un radio de no más de 3 verstas alrededor del hospital. El niño no predice el futuro en el sentido pleno de la palabra, escribió el científico en su diario. Más bien, de un modo incomprensible procesa información del estado actual del entorno y extrae conclusiones inaccesibles a la mente humana ordinaria. Esto recuerda a la capacidad de ciertos animales para anticipar catástrofes naturales, pero en una forma mucho más desarrollada. A mediados de julio de 1867, los rumores sobre el niño extraordinario se habían extendido por toda Ciudad de México. Pese a los intentos del personal médico de mantener la información en secreto, al hospital comenzaron a llegar curiosos deseosos de ver al niño prodigio. Entre los visitantes no solo había gente común, sino también representantes de las capas más altas de la sociedad, incluidas varias personalidades tituladas. Uno de ellos, el príncipe Esteban Alejandro Guzmán, dejó en sus memorias la siguiente descripción: el niño parecía absolutamente normal, delgado, pálido, con cabello oscuro y grandes ojos grises. Nada en su aspecto exterior revelaba aquellas facultades extraordinarias de las que hablaba toda la ciudad. Sin embargo, apenas entré en la sala, sentí un frío inexplicable que calaba hasta los huesos, pese al sofocante calor de julio. Lo más extraño fue que, sin levantar la vista del libro que tenía en las manos, el niño dijo: su esposa en este momento está comprando guantes en el puente Kuznetsky. Era la pura verdad. Más tarde supe que, en ese mismo instante, la princesa efectivamente adquiría guantes en una tienda de la calle mencionada. El 17 de julio ocurrió un hecho que alarmó seriamente a los médicos sobre el estado de Mateo Fernández. A las 3 de la madrugada, el niño se incorporó de golpe en la cama y comenzó a hablar con una voz que, según el testimonio de la enfermera de guardia, no se parecía en absoluto a la de un niño. Con un tono bajo y áspero, Mateo pronunció un largo monólogo en un idioma que más tarde fue identificado como griego antiguo. Nadie de los presentes comprendía la lengua, pero la enfermera transcribió fonéticamente lo que pudo. Al día siguiente, la transcripción fue mostrada al profesor de Filología Clásica de la Universidad de Ciudad de México, Antonio Ignacio Bustamante, quien quedó atónito. Según él, el niño hablaba en un dialecto del griego antiguo usado en Tesalia en el siglo V a.C., conocido únicamente por un reducido círculo de especialistas. El texto es un fragmento de un tratado filosófico desconocido, dedicado a la naturaleza del tiempo, concluyó Bustamante. El autor reflexiona sobre el tiempo como una sustancia que puede plegarse y despegarse como un rollo de pergamino. Es una concepción muy inusual, que no corresponde a las ideas clásicas de los griegos antiguos sobre el tiempo. El 20 de julio de 1867, a la investigación del fenómeno de Mateo Fernández se unió el psiquiatra Andrés Córdoba,
quien más tarde se convertiría en el fundador de la Escuela Psiquiátrica de Ciudad de México. Tras varias sesiones con el niño, el doctor Córdoba llegó a la conclusión de que Mateo se hallaba en un estado especial de conciencia que le permitía percibir información inaccesible a los sentidos ordinarios. El niño no presenta signos de enfermedad mental, escribió Córdoba en su informe. Su intelecto corresponde a su edad, sus reacciones emocionales son adecuadas. Sin embargo, periódicamente entra en trance y, en ese estado, parece tener acceso a una fuente de información cuya naturaleza no puedo determinar. A finales de julio, los fenómenos anómalos en torno a Mateo Fernández alcanzaron su máxima intensidad. El 26 de julio, durante la visita del profesor Domingo Mendoza, todos los objetos metálicos de la sala se elevaron repentinamente en el aire y quedaron suspendidos a medio metro del suelo. El fenómeno duró unos 3 minutos, tras lo cual los objetos descendieron suavemente a su lugar. El profesor, hombre racional y de carácter escéptico, sospechó en un principio de una mistificación. Sin embargo, un examen minucioso de la sala no reveló ningún mecanismo o dispositivo capaz de provocar tal efecto. Me vi obligado a reconocer que había sido testigo de un fenómeno imposible de explicar dentro de las leyes conocidas de la física, escribiría más tarde Mendoza. Los objetos levitaban sin ningún punto de apoyo visible y sin aplicación de fuerza alguna conocida. Esto contradice la ley de la gravitación universal y obliga a reflexionar sobre la posible existencia de leyes físicas aún no descubiertas por la ciencia. El 28 de julio de 1867 ocurrió el hecho que finalmente convenció a los médicos de la naturaleza sobrenatural del fenómeno de Mateo Fernández. En presencia de varios testigos, entre ellos el doctor Miguel Salvador Suárez y el profesor Alejandro Gutiérrez, el niño comenzó a irradiar luz. Al principio apareció un débil resplandor azulado alrededor de su cabeza, que pronto se extendió a todo el cuerpo. La luminosidad era lo bastante intensa como para iluminar la sala al anochecer, aunque no resultaba cegadora. No fue posible realizar un análisis espectral del resplandor con los instrumentos de que disponíamos, señalaba Gutiérrez. Sin embargo, puedo afirmar con certeza que mostraba un espectro continuo distinto al de cualquier fuente de luz conocida. La temperatura corporal del niño, no obstante, permanecía normal, lo que excluía cualquier explicación basada en combustión u otras reacciones exotérmicas. Esa misma noche, Mateo cayó en un profundo sueño que duró 36 horas. Cuando por fin despertó la mañana del 30 de julio, su estado había cambiado radicalmente. Todos los fenómenos anómalos se habían detenido. La temperatura de la sala volvió a la normalidad. Los objetos dejaron de alterar su peso o levitar. El niño volvió a hablar en ruso y parecía no recordar nada de lo ocurrido en la semana anterior. Los exámenes médicos no revelaron anomalías en su estado físico. Las pruebas neurológicas realizadas por el doctor Andrés Córdoba confirmaron que sus funciones psíquicas correspondían plenamente a la norma para su edad. El único cambio notable fue la aparición, en la nuca de Mateo, de una pequeña marca de nacimiento con forma de hexágono perfecto, que, según afirmaban sus padres, antes no existía. El 3 de agosto de 1867, Mateo Fernández fue dado de alta del hospital. En el informe médico final, el doctor Miguel Salvador Suárez escribió, el diagnóstico permanece indefinido. Los síntomas y fenómenos observados no corresponden a ninguna enfermedad conocida. Se recomienda un seguimiento posterior del paciente con revisiones médicas periódicas. Sin embargo, el destino de Mateo Fernández quedó envuelto en misterio. Según los registros del libro parroquial de la iglesia de San Nicolás en Jamovniki, la familia Fernández abandonó Ciudad de México en septiembre de 1867. Trasladados a San Petersburgo, en los archivos de la capital se conservan documentos que confirman que Nicolás Fernández recibió un ascenso y fue transferido al aparato central del Ministerio de Bienes del Estado. Lo que ocurrió con el propio Mateo sigue siendo desconocido. En los archivos de los liceos y centros educativos petersburgueses de aquella época no se encontró ninguna mención a un niño con ese nombre, como si
hubiera desaparecido de los documentos oficiales tras la mudanza a la capital. Curiosamente, en sus memorias publicadas en 1901, el profesor Alejandro Gutiérrez menciona de pasada que el niño de Jamovnicki fue posteriormente puesto bajo observación especial por orden de altas autoridades. No da más detalles. En el archivo de la tercera sección de la Cancillería de Su Majestad Imperial, la Policía Secreta del Imperio Ruso, los investigadores hallaron un curioso documento fechado en octubre de 1867. Contenía la orden de crear una comisión especial para estudiar las habilidades inusuales de cierto IF. El nombre estaba cifrado, pero las iniciales y el marco temporal permiten suponer que se trataba de Mateo Fernández. Las huellas del muchacho se pierden después en los laberintos de la historia. Sin embargo, en los archivos de la Academia Imperial de Ciencias se conserva un documento de 1885, un informe sobre la actividad de la Comisión Especial para el Estudio de Fenómenos Anómalos. En él se menciona al sujeto M, que habría permanecido bajo observación científica durante 18 años. Lamentablemente, gran parte del informe fue destruida en un incendio en 1912. Resulta interesante que uno de los participantes en el estudio de Mateo, el profesor Alejandro Gutiérrez, acabara convirtiéndose en pionero en la investigación del efecto fotoeléctrico y de los fenómenos electromagnéticos. En sus escritos científicos subrayó en repetidas ocasiones que la naturaleza de la electricidad y el magnetismo puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Algunos historiadores de la ciencia sugieren que fueron precisamente sus observaciones sobre los fenómenos en torno a Mateo Fernández las que impulsaron sus investigaciones revolucionarias en electromagnetismo. Otro de los protagonistas de esta historia, el profesor Domingo Mendoza, mencionaba ocasionalmente el caso de Ciudad de México en su correspondencia privada con colegas, calificándolo como un fenómeno que obliga a dudar de la plenitud de nuestro conocimiento de las leyes físicas. Sin embargo, jamás lo citó en sus trabajos oficiales. En los archivos del Hospital Provincial de Ciudad de México se conserva además otra pieza curiosa, una carta del Dr. Suárez, dirigida a un colega y fechada en 1872. En ella escribe: cada vez recuerdo con mayor frecuencia aquel insólito caso del que tuve la fortuna de ser testigo hace 5 años. Cuanto más reflexiono sobre él, más convencido estoy de que nos enfrentamos a un fenómeno que trasciende los límites de nuestra comprensión. A veces pienso que quizá en cada ser humano se esconden semejantes facultades, pero solo en unos pocos logran manifestarse plenamente. Si esto es así, ante la ciencia se abren horizontes con los que jamás nos habríamos atrevido a soñar. En 1897, exactamente 30 años después de los misteriosos sucesos en el Hospital Provincial de Ciudad de México, apareció en una revista científica de baja tirada, Boletín de Física Experimental y Medicina, un artículo anónimo titulado sobre la cuestión de las anomalías psicofísicas en niños. En el artículo se describía en detalle el caso de Mateo Fernández. El autor aportaba además datos que no eran conocidos por el público general, lo que permite suponer que fue testigo directo de aquellos acontecimientos o que tuvo acceso a archivos secretos. En la parte final del texto el autor escribía: el caso de MF no es único. En los últimos 30 años he reunido información sobre 12 episodios similares ocurridos en diferentes regiones del Imperio Ruso. En todos los casos se trataba de niños de entre 7 y 9 años en los que, de manera repentina, se manifestaban facultades inusuales, desde telequinesis hasta clarividencia. Es significativo que esas capacidades siempre desaparecían con la misma brusquedad con la que surgían, y nunca regresaban en la edad adulta. El único rasgo físico común a todos esos niños era la aparición de una extraña marca de nacimiento con forma de figura geométrica perfecta, por lo general un hexágono o una estrella de 5 puntas. Se supone que el autor de este artículo pudo haber sido Sergio Salvador Cordero, quien para entonces ya se había convertido en uno de los psiquiatras más prestigiosos de México. Se sabe que en sus últimos años Cordero mostró gran interés por los fenómenos paranormales, aunque siempre mantuvo una cautelosa perspectiva científica. Un interés especial despierta el último párrafo del artículo,
que suena casi como una advertencia. Estoy convencido de que estos casos son solo los primeros heraldos de un fenómeno cuyo alcance aún no podemos evaluar. Si mi teoría es correcta, en las próximas décadas la frecuencia de tales episodios crecerá en progresión geométrica. Para 1900 podríamos enfrentarnos a decenas, si no a centenares de niños dotados de facultades sobrenaturales. ¿Está preparada la humanidad para semejante perspectiva? ¿Está preparada la ciencia para explicar lo que sobrepasa sus actuales concepciones de lo posible? La historia de Mateo Fernández habría podido quedar como un mero episodio curioso en los anales de la medicina rusa, de no ser por un hecho posterior. En 1915, en plena Primera Guerra Mundial, se creó en el Estado Mayor del Ejército Imperial Ruso un departamento secreto, designado en los documentos oficiales como una unidad especial para el estudio de métodos no convencionales de influencia sobre el enemigo. El jefe de esta unidad fue designado el general de división Manuel Fernández Navarro, cuyo nombre coincidía curiosamente con el del niño de los sucesos de los barrios bajos de Madrid medio siglo antes. Los archivos del Departamento Especial fueron prácticamente destruidos durante los acontecimientos revolucionarios de 1917. Sin embargo, algunos documentos lograron sobrevivir, y en ellos se mencionan experimentos relacionados con la influencia bioenergética a distancia y la modificación de campos gravitacionales. Estos experimentos guardaban una sorprendente similitud con los fenómenos observados alrededor del pequeño Mateo Fernández décadas atrás. ¿Era el general Fernández aquel mismo niño? Si lo era, ¿por qué sus habilidades sobrenaturales, desaparecidas en la infancia, reaparecieron en la madurez? ¿Y qué clase de ensayos realizó aquella unidad especial en los últimos años del imperio? Estas preguntas permanecen sin respuesta. Se sabe únicamente que, tras la revolución, el rastro del general se pierde. Una versión afirma que murió en la guerra civil. Otra sostiene que logró emigrar y continuar sus investigaciones en el extranjero. Existe incluso una tercera teoría, la más fantástica. Fernández y sus colegas alcanzaron tal dominio de sus experimentos que consiguieron salir por completo de los límites de la percepción humana, existiendo desde entonces en otra forma o dimensión. En los archivos de los servicios secretos soviéticos se conservaron algunos documentos que prueban que, en la década de 1920, hubo intentos de recuperar materiales vinculados a la unidad del general Fernández. El interés principal giraba en torno a un misterioso aparato, construido supuestamente poco antes de la revolución, que habría permitido multiplicar miles de veces el potencial bioenergético del operador. En un informe enviado a la dirección de la OCPU en 1928 se decía, según fuentes fiables, en los círculos de emigrados en Praga existe un grupo de antiguos miembros de la unidad especial del general Fernández. Dicho grupo continúa los experimentos iniciados en la Federación Española Zarista. Hay indicios de que han logrado progresos considerables en la acción a distancia sobre objetos físicos y organismos vivos. Es necesario establecer vigilancia sobre este grupo y obtener, en la medida de lo posible, información sobre sus resultados. El destino posterior de ese grupo de emigrados permanece desconocido. En los archivos de la policía checoslovaca no se encontraron referencias a incidentes vinculados con aquellos científicos rusos. Sin embargo, en 1932, el diario Národní listy publicó una breve nota sobre un extraño suceso en el barrio de Vinohrady de Praga. Ayer por la tarde los vecinos de varias casas de la calle Karuni fueron testigos de un fenómeno atmosférico inusual. Sobre uno de los edificios apareció una nube luminosa de color azulado que permaneció inmóvil durante unos 20 minutos, a pesar del fuerte viento. Luego la nube se contrajo bruscamente hasta alcanzar el tamaño de un balón de fútbol y desapareció con un destello semejante al de un rayo. Los meteorólogos no logran explicar la naturaleza de este fenómeno. Lo más llamativo es que precisamente en esa zona de Praga residían, según la inteligencia soviética, varios antiguos colaboradores de la unidad especial. El siguiente rastro de esta historia enigmática aparece ya en la propia Unión Soviética.
En 1935, la Academia de Ciencias de la URSS fundó un laboratorio secreto denominado Bioenergética 1, bajo la dirección del profesor Valentín Morales, sobrino de un célebre neurólogo y psiquiatra del mismo nombre. En los documentos relativos a la creación del laboratorio se menciona que uno de sus objetivos principales era continuar y desarrollar los métodos diseñados por el grupo del general Fernández en el periodo prerrevolucionario. La actividad de Bioenergética 1 fue estrictamente clasificada. Sin embargo, gracias a las memorias de uno de sus antiguos miembros, publicadas en los años 90 del siglo XX, hoy sabemos que allí se realizaron experimentos sobre la influencia a distancia de la mente sobre objetos físicos y sobre la alteración de campos gravitacionales y electromagnéticos mediante proyección bioenergética. Trabajábamos con niños que manifestaban habilidades inusuales, escribió el ex investigador Antonio Morales. La mayoría tenía entre 7 y 9 años. Todos compartían una marca de nacimiento peculiar, en la nuca o detrás de la oreja, un símbolo geométrico perfecto, casi siempre un hexágono. Nosotros los llamábamos los marcados. Sus facultades recordaban a las del caso de Mateo Fernández: telequinesis, alteración de la temperatura ambiente, levitación de objetos, incluso la premonición de sucesos cercanos. Según Morales, en los años 30 del siglo XX estos niños nacían con mayor frecuencia que en el siglo XIX. Si se le da crédito a su testimonio, Bioenergética 1 llegó a observar a cientos de ellos en todo el territorio soviético. Pero había un problema: las capacidades sobrenaturales se manifestaban solo por un periodo breve, de semanas a algunos meses, y desaparecían tan repentinamente como surgían. Tratamos de comprender por qué las habilidades se desvanecían y si era posible conservarlas, recordaba Morales. El profesor Valentín Morales elaboró una teoría: todos los seres humanos poseen estas facultades, pero la mente instala mecanismos defensivos que las reprimen. En los niños marcados, dichos mecanismos se debilitaban temporalmente, lo que permitía la aparición de poderes extraordinarios. Luego la defensa psíquica se restablecía y todo quedaba bloqueado nuevamente. El trabajo de Bioenergética 1 fue interrumpido en 1937, cuando Morales y la mayoría de su equipo fueron arrestados bajo acusaciones de espionaje y actividades subversivas. Casi todos fueron ejecutados o murieron en campos de trabajo. Los documentos del laboratorio fueron requisados por la NKVD y presumiblemente destruidos. Sin embargo, existen indicios de que las investigaciones no se detuvieron. En los archivos del KGB, abiertos en los años 90, se hallaron menciones a un programa denominado Proyecto Actant, desarrollado en un instituto científico cerrado en los Urales entre 1941 y 1945. Los escasos documentos que sobrevivieron sugieren que este proyecto fue una continuación directa de los trabajos de Bioenergética 1. El director de Actant fue Alejandro López, físico especializado en campos electromagnéticos. Antes de la guerra había trabajado en el laboratorio del académico Joffé, pero en 1941 fue trasladado al Instituto Secreto de los Urales por orden personal de Lavrentio Berian. En los archivos se conserva una nota de Berian dirigida a Stalin y fechada en julio de 1941, camarada Stalin, considero necesario acelerar los trabajos del proyecto Actant. Han llegado informes de que los alemanes desarrollan investigaciones similares. Si logran crear un arma basada en los principios de la proyección bioenergética, las consecuencias podrían ser catastróficas. Nuestros científicos aseguraban que, con la financiación y los recursos adecuados, podrían obtener resultados prácticos en el plazo de un año. El proyecto Actant recibió la más alta prioridad y un financiamiento prácticamente ilimitado. Según los fragmentos de informes que sobrevivieron, el trabajo se desarrollaba en varias direcciones: primero, la búsqueda y el estudio de niños con capacidades paranormales, a quienes seguían llamando los marcados. Segundo, el desarrollo de un dispositivo capaz de amplificar dichas facultades. Tercero, la investigación sobre la posibilidad de activar artificialmente esas capacidades en personas comunes.
Un informe fechado en diciembre de 1943 resulta particularmente revelador, hablaba de un avance decisivo en la comprensión de la naturaleza de los fenómenos bioenergéticos. Los autores sostenían que habían logrado establecer un vínculo entre las habilidades paranormales y ciertas áreas del cerebro que en los individuos comunes permanecen inactivas. Hemos descubierto que, en el momento de la manifestación de poderes paranormales, los niños marcados muestran una actividad elevada en la región parieto-temporo-occipital de la corteza cerebral, decía el documento. Esta región forma una especie de triángulo, cuyos vértices corresponden a 3 puntos que trazan un triángulo equilátero. Sorprendentemente, al unir dichos puntos con líneas, se obtiene exactamente el mismo patrón geométrico que aparece en la piel de los niños en forma de marca de nacimiento. El informe describía además un dispositivo bautizado amplificador bioenergético, concebido para estimular esas zonas cerebrales y con ello activar las capacidades paranormales. El aparato consistía en una compleja estructura de bobinas metálicas, generadores de oscilaciones de alta frecuencia y cristales de cuarzo cultivados mediante un método especial. Las pruebas preliminares indicaban que el dispositivo podía reactivar temporalmente las facultades paranormales en niños marcados incluso después de que éstas hubieran desaparecido de manera natural. Sin embargo, el efecto duraba apenas unos minutos y dejaba al sujeto en un profundo estado de agotamiento físico. Se señalaba la necesidad de continuar las investigaciones para prolongar la duración del efecto y reducir sus consecuencias negativas. En enero de 1944, los trabajos del proyecto ACTANT fueron suspendidos de manera repentina. Las razones no aparecen en los documentos disponibles. Se sabe únicamente que la mayoría de los científicos implicados fueron transferidos a investigaciones relacionadas con la bomba atómica. El propio Alejandro López desapareció, su nombre no volvió a figurar en ningún documento de la época. Pero la historia no terminó allí. En 1957, durante la ola de deshielo, el proyecto fue revivido bajo un nuevo nombre, Molnia. Su director fue el profesor Nicolás Suárez, astrónomo célebre por sus teorías poco convencionales sobre la naturaleza del tiempo. Suárez no tuvo acceso a los materiales de ACTANT, pero llegó de forma independiente a ideas similares acerca de la relación entre ciertas áreas del cerebro y las capacidades paranormales. El tiempo no es solo una coordenada abstracta, sino una forma particular de energía, escribía Nicolás Suárez en sus diarios. Los organismos vivos son capaces de percibir e incluso manipular esta energía. En especial los niños, cuyo cerebro aún no ha formado conexiones rígidas y resulta más receptivo a tipos inusuales de energía. Bajo la dirección de Suárez, el proyecto Molnia se concentró en el estudio de niños con capacidades paranormales, a quienes ahora llamaban sensitivos. Como en épocas anteriores, se prestaba especial atención a los niños con marcas de nacimiento en forma de patrones geométricos. El número de estos casos continuaba creciendo, si en los años 30 se contaban por cientos en toda la URSS, hacia finales de los 50 ya ascendían a miles. Los investigadores de Molnia desarrollaron una instrumentación especial para registrar los campos bioenergéticos alrededor de los sensitivos. Aquella tecnología, basada en principios propuestos por Suárez, incluía detectores capaces de captar mínimas alteraciones en el continuo espacio-tiempo. Nuestros detectores muestran que alrededor de los sensitivos se forma una zona particular de espacio-tiempo distorsionado, señalaba un informe. Esta curvatura es mínima y no puede ser detectada con instrumentos físicos convencionales. Sin embargo, basta para explicar fenómenos como la telequinesis o la levitación. En esencia, el sensitivo no mueve el objeto con la mente, sino que altera la propiedad del espacio-tiempo en torno a él, lo que provoca su desplazamiento. Un informe fechado en mayo de 1959 describe un experimento con un niño de 12 años identificado únicamente como Sergio C. Tenía una marca en forma de hexágono en la nuca y manifestaba extraordinarias facultades paranormales, telequinesis, piroquinesis, capacidad de encender objetos con la mente y un limitado don de clarividencia.
Durante el experimento, Sergio se fue colocado en una cámara aislada de campos electromagnéticos externos. Ante él se situó un cubo metálico de 1 kilogramo. Se le pidió que lo desplazara con la mente. En el instante en que el cubo comenzó a moverse, los detectores registraron una fuerte distorsión del espacio-tiempo alrededor del objeto. Lo más sorprendente ocurrió 30 segundos después, el cubo desapareció por completo del campo visual. Los instrumentos detectaron entonces un violento pulso de energía comparable al de una pequeña explosión nuclear. 3 minutos más tarde, el cubo reapareció en su lugar original, pero con una temperatura cercana al cero absoluto, menos 273 grados centígrados. En una de sus caras aparecieron extraños símbolos semejantes a jeroglíficos, imposibles de identificar. Todo indica que el cubo fue transferido temporalmente a otro espacio o dimensión, concluían los autores del informe. Se trata del primer caso documentado de un posible tránsito interdimensional de un objeto material provocado por la acción bioenergética de un sensitivo. Días después, Sergio se cayó en coma y jamás recuperó la conciencia. Murió 2 semanas más tarde. La autopsia no reveló alteraciones patológicas en sus órganos, la única anomalía fue el estado inusual de su cerebro, estaba casi completamente deshidratado, como si hubiera sido sometido a temperaturas extremas, aunque la temperatura corporal del niño permaneció normal hasta el momento de su muerte. Tras este incidente, las actividades del proyecto Monia fueron nuevamente suspendidas. Tras el trágico desenlace del experimento con Sergio C., Nicolás Suárez fue apartado de la dirección y regresó a sus investigaciones astronómicas. La mayoría de los documentos del proyecto fueron clasificados y trasladados a un archivo especial del KGB. Sin embargo, durante los años 60, en plena Guerra Fría, el interés por los fenómenos paranormales resurgió con fuerza. En 1963 se creó un nuevo programa secreto bajo el nombre de Proyecto Tormenta, que en gran medida retomaba los resultados de las investigaciones anteriores. El director designado fue Yuri Borisovich Kapsalev, físico especializado en mecánica cuántica. A diferencia de sus predecesores, el proyecto Tormenta no centró su atención en el estudio de niños con capacidades paranormales, sino en el desarrollo de medios técnicos capaces de reproducir dichas facultades. Partimos de la hipótesis de que las habilidades paranormales se basan en principios físicos aún desconocidos por la ciencia, pero que, sin embargo, pueden reproducirse técnicamente, escribía Kapsalev en uno de sus informes. Nuestro objetivo es crear un dispositivo capaz de generar una curvatura espacio-temporal semejante a la que producen los sensitivos, pero con mayor potencia y duración. La base conceptual del dispositivo provenía de los trabajos ya esbozados en el marco del proyecto Actant, pero las tecnologías de los años 60 ofrecían nuevas posibilidades. En particular, los investigadores emplearon imanes superconductores enfriados con helio líquido y generadores de oscilaciones de alta frecuencia basados en amplificadores cuánticos. En 1966 se completó el primer prototipo, denominado Generador de Anomalías Espacio-Temporales, GAET-1, en un laboratorio secreto cerca de Novosibirsk. La máquina era una estructura colosal de unas 15 toneladas que consumía una cantidad de energía equivalente a la producción de una pequeña central eléctrica. Las primeras pruebas del GAET-1 arrojaron resultados alentadores. El dispositivo consiguió crear una curvatura localizada del espacio-tiempo suficiente para desplazar pequeños objetos. Sin embargo, la zona de acción estaba limitada a un radio de pocos metros y la duración del efecto no superaba algunos segundos. Durante las investigaciones posteriores, los científicos descubrieron un fenómeno inesperado. La eficacia del GAET-1 aumentaba de manera significativa en presencia de niños con capacidades paranormales. El dispositivo parecía resonar de algún modo con los campos bioenergéticos de los sensitivos, amplificando sus facultades naturales. Observamos un fenómeno que puede denominarse resonancia biotécnica, señalaba Kapsalev en su informe. El sensitivo y el GAET-1 se potencian mutuamente, creando un efecto que supera con creces la suma de sus capacidades individuales.
Esto abre la posibilidad de desarrollar sistemas híbridos que combinen dispositivos técnicos con el potencial bioenergético humano. En 1968 se llevó a cabo un experimento con un grupo de 5 sensitivos de entre 8 y 12 años. Todos presentaban las características marcas de nacimiento en forma de patrones geométricos y demostraban diversas facultades paranormales. Los niños fueron situados alrededor del GAET 1 y recibieron la orden de trasladar, con esfuerzo conjunto, un cubo metálico de 10 kilogramos a una distancia de 50 metros. Los resultados superaron todas las expectativas. El cubo no solo se desplazó hasta el punto señalado, sino que además levitó a una altura de unos 2 metros sobre el suelo durante casi 3 minutos. Al mismo tiempo, los detectores registraron una intensa curvatura del espacio-tiempo que abarcaba una zona con un radio superior a los 100 metros. Sin embargo, el experimento tuvo consecuencias imprevistas. Tras su finalización, los 5 niños quedaron en un estado de profundo agotamiento. 2 de ellos desarrollaron graves trastornos neurológicos que derivaron en parálisis parcial de las extremidades. Una niña de 11 años murió a las pocas horas a causa de una hemorragia cerebral masiva. Este trágico incidente llevó a la suspensión temporal del proyecto Tormenta. Kapsalev fue apartado de la dirección y reasignado a otros trabajos. Su puesto lo ocupó Víctor Mijailov, físico e ingeniero reconocido por sus aportes en el campo de la electrónica cuántica. Bajo el liderazgo de Mijailov, el proyecto fue reorganizado. La atención principal se centró ahora en el desarrollo de versiones más seguras del GAET, que pudieran utilizarse sin la participación de sensitivos infantiles. Los investigadores intentaban reproducir técnicamente los campos bioenergéticos que generaban los niños. Entre 1969 y 1972 se diseñaron varias modificaciones del GAET, cada una superior a la anterior en eficacia y seguridad. La última versión, el GAET 5, era capaz de generar una curvatura espacio-temporal estable en un radio de hasta 50 metros, suficiente para desplazar objetos de hasta 100 kilogramos. No obstante, incluso el GAET 5 presentaba limitaciones críticas. En primer lugar, consumía una cantidad colosal de energía, requiriendo una central eléctrica dedicada exclusivamente a su funcionamiento. En segundo lugar, la duración del efecto no superaba los 10 minutos, tras lo cual el dispositivo necesitaba un largo proceso de enfriamiento. En tercer lugar, la zona de acción estaba estrictamente limitada y no podía proyectarse a grandes distancias. Estas restricciones hacían que el GAET 5 resultara poco práctico para la mayoría de los usos militares que se habían imaginado en un principio. Los militares necesitaban un dispositivo capaz de actuar sobre objetos a distancias de cientos o incluso miles de kilómetros, con un consumo mínimo de energía y un tiempo de funcionamiento prolongado. En la búsqueda de una solución, los científicos regresaron a la idea de la resonancia biotécnica, pero esta vez planearon utilizar no a niños, sino a operadores adultos, entrenados específicamente para controlar sus propios campos bioenergéticos. Nuestras investigaciones muestran que alrededor del 2% de la población adulta posee el potencial para desarrollar facultades paranormales, se afirmaba en uno de los informes del proyecto. Estas personas presentan una mayor actividad en las mismas áreas cerebrales que los sensitivos infantiles, aunque en menor grado. Con un entrenamiento especial y el apoyo de medios técnicos es posible intensificar esa actividad hasta niveles suficientes para una aplicación práctica. Para 1975, en el marco del proyecto Tormenta, se formó un grupo de 20 operadores que habían pasado por un riguroso entrenamiento para el desarrollo de facultades paranormales. Todos eran hombres de entre 25 y 35 años, con estudios universitarios y experiencia en unidades de élite del ejército soviético. Un detalle llamativo, en 15 de ellos se detectaron pequeñas marcas de nacimiento de forma irregular en la nuca o detrás de la oreja. Tal vez vestigios rudimentarios de los patrones geométricos observados en los sensitivos infantiles. En combinación con una versión modificada del GAET 5, optimizada para trabajar con un operador humano, este grupo logró resultados impresionantes.
Los operadores podían influir a distancia en objetos físicos hasta 1 kilómetro, alterar la temperatura local en un rango de 10 grados y generar interferencias en dispositivos electrónicos. Sin embargo, incluso estos logros estaban lejos de las expectativas militares. Además, surgió un problema grave: el uso prolongado de las facultades paranormales afectaba negativamente la salud de los operadores. Muchos desarrollaban dolores de cabeza crónicos, insomnio y trastornos psiquiátricos. 3 de ellos murieron de aneurisma cerebral tras sesiones especialmente intensas con el GAET-5. En 1977, el proyecto Tormenta fue nuevamente reorganizado y recibió un nuevo nombre: Horizonte. El proyecto Horizonte fue dirigido por Ignacio Serrano Córdoba, un neurofisiólogo especializado en el estudio de estados anómalos del cerebro. Bajo su liderazgo, el foco de la investigación se desplazó de los dispositivos técnicos hacia la búsqueda de métodos seguros para el desarrollo y uso de facultades paranormales en seres humanos. Llegamos a la conclusión de que un enfoque puramente técnico tiene limitaciones muy serias, escribía Serrano Córdoba. El cerebro humano sigue siendo el generador más eficiente de anomalías espaciotemporales conocido por la ciencia. Nuestra tarea es aprender a utilizar su potencial sin causar daño a la salud del operador. Los científicos del Proyecto Horizonte desarrollaron un programa de entrenamiento integral que incluía prácticas meditativas, ejercicios bioenergéticos y el uso de un dispositivo modificado, ahora denominado resonador bioenergético. Este aparato era mucho más pequeño y económico que sus predecesores, y no estaba destinado a crear anomalías espaciotemporales, sino a amplificar y dirigir los campos bioenergéticos del operador. Para 1980, el Proyecto Horizonte había alcanzado ciertos logros. Se creó un nuevo grupo de operadores capaces de controlar sus facultades paranormales con un riesgo mínimo para la salud. Estos operadores podían realizar diversas tareas: observación remota de objetos y eventos, percepción a distancia, psicocinesis, influencia sobre objetos físicos con la fuerza del pensamiento, e incluso una lectura limitada de pensamientos a una distancia de hasta 100 metros. Sin embargo, el uso práctico de estas capacidades seguía siendo limitado. La observación remota resultaba poco fiable y a menudo producía información distorsionada. La psicocinesis exigía un enorme gasto energético y solo era efectiva sobre objetos pequeños. La lectura de pensamientos funcionaba únicamente con personas no entrenadas en técnicas de defensa mental, y no permitía extraer información concreta, sino únicamente estados emocionales generales e imágenes difusas. A mediados de los años 80, el interés por el Proyecto Horizonte comenzó a apagarse. En medio de la crisis económica mexicana y la reducción del presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional, la financiación del programa se redujo considerablemente. La mayoría de los resultados prácticos no justificaban los recursos invertidos, y los militares fueron perdiendo interés en las investigaciones paranormales, desviando su atención hacia formas más tradicionales de armamento. Parecía que la historia, iniciada con el enigmático niño Juan Pérez en 1867, había llegado a su conclusión lógica. Sin embargo, en 1986 ocurrió un suceso que volvió a despertar el interés en este tema. En el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, México, un niño de 8 años llamado Alejandro Sánchez se convirtió en el centro de fenómenos inusuales que recordaban sorprendentemente el caso de Juan Pérez. A su alrededor, los objetos se desplazaban de manera espontánea, la temperatura del aire cambiaba sin explicación y se observaban extraños destellos luminosos. Al igual que Pérez, Alejandro tenía en la nuca una marca de nacimiento con forma de hexágono perfecto. Los médicos locales, que desconocían las investigaciones secretas en el campo de los fenómenos paranormales, quedaron desconcertados. Sin embargo, la información sobre el caso llegó rápidamente a Ciudad de México, y a San Miguel fue enviada de urgencia un grupo de científicos de un instituto secreto, vinculado al Proyecto Horizonte.
Según testigos presenciales, los investigadores permanecieron en el pueblo unas 2 semanas, estudiando cuidadosamente al niño y los fenómenos que se manifestaban en su entorno. Después, Alejandro y sus padres fueron trasladados a Guadalajara, donde sus huellas se pierden. Oficialmente, la familia Sánchez se mudó a un centro de investigación cerrado, donde el padre del niño supuestamente había recibido empleo en una instalación secreta. Sin embargo, los habitantes locales afirmaban que, poco antes de marcharse, los padres de Alejandro se mostraban extrañamente abatidos y evitaban el contacto con los vecinos, mientras que el niño parecía asustado. En los archivos de inteligencia mexicana, parcialmente desclasificados en los años 90, aparece la mención de un grupo especial de investigación llamado Fénix, creado en 1986 para estudiar la reaparición de fenómenos paranormales en niños. El grupo fue dirigido por Valerio Zamora Delgado, un neurofisiólogo que anteriormente había participado en el Proyecto Horizonte. Según los escasos documentos conservados, el grupo Fénix descubrió un patrón inquietante. A partir de 1985 comenzaron a nacer en todo el territorio mexicano niños con marcas de nacimiento en forma de figuras geométricas y su número crecía en progresión geométrica. Si en 1985 eran apenas unas decenas, para 1990 su cifra ya se contaba en miles. Estamos observando un fenómeno que puede caracterizarse como una ola de mutaciones, escribía Zamora Delgado en su informe. Estas mutaciones afectaban no solo a las características físicas, las marcas de nacimiento, sino también a la estructura del cerebro. En todos estos niños se registraba un desarrollo anómalo de la zona parietotemporo-occipital de la corteza cerebral, lo que potencialmente podía conducir al desarrollo de habilidades paranormales al alcanzar cierta edad. Zamora propuso una hipótesis: esta ola de mutaciones había sido provocada por un factor externo que afectó a la población mexicana a mediados de los años 80. Entre los posibles factores consideraba la radiación tras la catástrofe industrial de Chiapas de 1985, fenómenos atmosféricos desconocidos, o incluso la acción de algún dispositivo artificial, creado en el marco de proyectos anteriores de investigación paranormal. Lo que resulta particularmente alarmante, anotaba el científico, es que en algunos de estos niños las habilidades paranormales comienzan a manifestarse mucho antes que en los casos previos, no a los 8-9 años, sino ya a los 5-6. Además, estas habilidades no desaparecen de manera espontánea al cabo de semanas o meses, sino que se conservan e incluso se intensifican con la edad. En los documentos del Grupo Fénix se menciona el caso de una niña de 6 años, Marina C. de Monterrey, que demostraba habilidades fenomenales de telequinesis y piroquinesis. Podía mover con la mente objetos de hasta 50 kilogramos y prender fuego al papel a varios metros de distancia. A diferencia de los sensitivos anteriores, Marina no sufría agotamiento tras el uso de sus capacidades y lograba controlarlas con sorprendente precisión. Da la impresión de que estamos ante una nueva generación de sensitivos, escribía Zamora. Sus habilidades son más estables, controlables y no presentan los efectos negativos sobre la salud que veíamos en generaciones anteriores. Esto abría nuevas perspectivas para el uso práctico de los fenómenos paranormales, pero al mismo tiempo despertaba temores: si naciera cada vez más número de estos niños, ello podría acarrear consecuencias sociales imprevisibles. Los sucesos de 1991, la crisis política y el caos económico en México, llevaron a la suspensión de las actividades del Grupo Fénix. La financiación fue cortada por completo. La mayoría de los científicos pasó al sector privado o emigró. Los documentos del proyecto fueron en parte destruidos y en parte trasladados a los archivos de la Secretaría de Seguridad Nacional, SSN. Parecía que la historia llegaba a su fin. Sin embargo, a comienzos de los años 2000 en círculos científicos cerrados empezaron a circular rumores sobre la reanudación de las investigaciones en el campo paranormal. Según datos no verificados, en México fue creado un nuevo laboratorio secreto bajo el nombre de Dr. P, dedicado al estudio de niños con habilidades inusuales. En el año 2000, un periodista mexicano, Diego Sosa,
intentó llevar a cabo su propia investigación. Descubrió que entre 1995 y 2000 en varias regiones del país se habían registrado cientos de casos de fenómenos extraños relacionados con niños, desplazamiento espontáneo de objetos, cambios inexplicables de temperatura, incendios repentinos e incluso casos de precognición. En la mayoría de las ocasiones, estos fenómenos rápidamente atraían la atención de funcionarios oficiales, tras lo cual los niños y sus familias desaparecían, o bien eran trasladados a destinos desconocidos, o simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Sosa publicó una serie de artículos bajo el título común Niños del Futuro, en los que sugería que en México operaba un programa secreto de recolección y estudio de niños con habilidades paranormales. Poco después de la publicación del último artículo, el periodista murió en un accidente automovilístico en circunstancias misteriosas. En el año 2000, en Internet apareció un documento anónimo titulado Proyecto Despertar, Resultados y Perspectivas. El texto estaba escrito en estilo de informe científico y contenía información sobre un supuesto proyecto de investigación que, según se afirmaba, se realizaba en territorio mexicano desde 1993. De acuerdo con el documento, hasta el momento hemos logrado identificar y reunir a más de 300 niños con habilidades paranormales manifiestas. Todos presentan marcas de nacimiento en forma de figuras geométricas y un desarrollo anómalo de ciertas áreas del cerebro. Nuestras investigaciones muestran que estos niños representan un nuevo paso evolutivo en la humanidad, el Homo Bus o hombre nuevo, dotado de capacidades tradicionalmente consideradas sobrenaturales. Más adelante se afirmaba que los investigadores habían desarrollado una metodología de activación de habilidades latentes en niños comunes, mediante una combinación de fármacos psicoactivos, exposición electromagnética a zonas específicas del cerebro, entrenamientos psicológicos especiales. El método muestra una eficacia del 60%, decía el informe. En los niños que completaban el curso se desarrollaban habilidades paranormales diversas, aunque más débiles que en los sensitivos naturales. Aún así, incluso estas capacidades artificialmente activadas representaban un enorme interés práctico. La autenticidad del documento nunca pudo comprobarse. Muchos investigadores lo consideran una mistificación, creada a partir de publicaciones de Sosa y otras fuentes abiertas. Sin embargo, algunos detalles mencionados en el texto coinciden con información de archivos secretos, disponibles solo desde hace pocos años. Ese mismo año, un joven programador de Guadalajara, Enrique Levy, creó el sitio web Proyecto Herencia, dedicado a recopilar testimonios sobre niños con habilidades inusuales. Levy afirmaba que en su infancia había tenido ciertas capacidades paranormales, que luego desaparecieron, y que ahora buscaba a otros con experiencias similares. En el sitio se organizó un foro anónimo, donde la gente podía compartir sus historias. En el primer año se publicaron más de 500 mensajes de personas que aseguraban haber poseído facultades extraordinarias en la niñez, telequinesis, precognición, telepatía y otros fenómenos. Lo interesante es que muchos de estos usuarios mencionaban marcas de nacimiento extrañas, casi siempre en la nuca o detrás de la oreja. Uno de los participantes escribió, no sé si fue imaginación o realmente un poder. Pero recuerdo con certeza que, cuando tenía 8 o 9 años, podía mover objetos pequeños sin tocarlos. Esto duró unos 3 meses y luego se detuvo de golpe. Mis padres pensaban que eran trucos o ilusiones ópticas, pero yo sé que era real. Un caso de especial interés es la historia de una mujer que se identificó como Elena C., quien afirmó que en 1987, cuando tenía 9 años, fue seleccionada para participar en un programa educativo especial debido a sus habilidades inusuales. Según su testimonio, junto con otros 20 niños fue llevada a un centro cerrado en las afueras de Ciudad de México, donde los entrenaban para controlar y desarrollar sus capacidades paranormales. Nos enseñaban a mover objetos con la mente, leer las emociones de otras personas, predecir sucesos simples, escribió Elena. Las sesiones se realizaban diariamente durante varias horas bajo la supervisión de instructores que se hacían llamar guías.
Algunos de ellos también poseían facultades paranormales, aunque mucho más débiles. Les repetían constantemente que eran niños especiales, el puente hacia el futuro de la humanidad. El proyecto, según Elena, duró alrededor de 2 años, pero fue suspendido abruptamente a finales de los 80 debido a la crisis política. Los niños fueron devueltos a sus familias y el centro fue clausurado. Para ese entonces, la mayoría ya había visto cómo sus capacidades se debilitaban hasta desaparecer. En el caso de Elena, solo quedó la facultad de la empatía emocional, podía percibir con claridad el estado anímico de las personas a su alrededor. Su relato provocó una gran polémica en el foro Proyecto Herencia. Algunos usuarios la acusaban de inventar, mientras otros aseguraban haber oído sobre escuelas secretas para niños especiales. Elena nunca dio demasiados detalles verificables y, poco después de publicar su testimonio, desapareció del foro. Ese mismo año, 2000, la página Proyecto Herencia cerró de manera repentina, el dominio no fue renovado y su fundador, Enrique Levy, desapareció sin dejar rastro. Su celular fue desconectado y su correo electrónico dejó de funcionar. Miembros del foro lanzaron la campaña Encuentren a Levy, pero sin resultados. Algunas versiones decían que emigró a Estados Unidos, otras que fue internado en un hospital psiquiátrico. Tras una crisis nerviosa. Una década más tarde, en 2010, el tema de los niños con habilidades paranormales volvió a emerger, esta vez en un contexto científico oficial. En la revista Boletín de la Academia Mexicana de Ciencias apareció un artículo del doctor en medicina, profesor Nicolás Pérez Salgado, titulado sobre las bases neurofisiológicas de los llamados fenómenos paranormales. En el texto se analizaban diversos casos de fenómenos psicofisiológicos inusuales en niños y se proponía una interpretación científica. Salgado sostenía que las llamadas habilidades paranormales podían ser consecuencia de anomalías neurofisiológicas raras que permitían al cerebro procesar información inaccesible a los sentidos comunes. Incluso sugirió la existencia de estructuras cuánticas en las neuronas capaces de interactuar con campos cuánticos del entorno. Estas estructuras cuánticas normalmente permanecen inactivas en la mayoría de las personas, escribía el profesor Nicolás Pérez Salgado. Sin embargo, en algunos niños, especialmente entre los 7 y 9 años, pueden activarse temporalmente, dando lugar a habilidades inusuales. Con la edad, la actividad de estas estructuras tiende a disminuir, lo que explicaría la desaparición de dichas facultades en los adultos. El artículo de Salgado generó una reacción ambivalente en la comunidad científica. Muchos académicos lo criticaron por especulaciones pseudocientíficas y la falta de pruebas empíricas sólidas. Sin embargo, algunos investigadores admitían en conversaciones privadas que sus ideas merecían ser exploradas con mayor profundidad. Curiosamente, pocos meses después de la publicación, el profesor Salgado fue nombrado director del Instituto Nacional de Neurocognición Aplicada de México, recientemente creado. Según información no oficial, el instituto recibió un financiamiento considerable tanto del presupuesto estatal como de varios fondos privados vinculados a altos funcionarios. En sus publicaciones abiertas, el Instituto de Neurocognición no mencionaba fenómenos paranormales. Oficialmente se dedicaba al estudio de las bases neurofisiológicas de los procesos cognitivos y al desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas. Sin embargo, de acuerdo con algunos exempleados, parte de las investigaciones tenían un carácter confidencial y estaban directamente relacionadas con fenómenos psicofísicos inusuales. En 2015, el científico Alejandro Villanueva, que había trabajado en dicho instituto antes de emigrar a Canadá, concedió una entrevista a la revista de divulgación New Horizon, en la que realizó declaraciones explosivas. Según Villanueva, en México operaba un programa secreto para el estudio y desarrollo de habilidades paranormales en niños, continuación directa de los antiguos proyectos Horizonte y Fénix. Dentro del instituto existe una división especial que no aparece en ningún documento oficial, aseguró. Ahí trabajan con niños que poseen facultades extraordinarias.
Estos menores son seleccionados en todo el país con base en ciertos marcadores fisiológicos, incluyendo manchas de nacimiento, características y peculiaridades en la estructura cerebral detectadas mediante resonancias magnéticas. De acuerdo con el investigador, en los últimos 10 años el número de niños con estas habilidades aumentó de manera drástica. Si a inicios de los 2000 apenas se contaban unos cientos en todo el país, para el 2015 ya se hablaba de miles. Y lo más preocupante, sus facultades se volvían cada vez más estables y potentes. Estamos presenciando algo parecido a un salto evolutivo, afirmaba Villanueva. Está surgiendo una nueva variante de ser humano, con capacidades que antes parecían imposibles. Y esto no ocurre únicamente en México, sino en todo el mundo. El doctor Alejandro Villanueva también afirmaba que los investigadores habían logrado avances significativos en la comprensión de los mecanismos de los fenómenos paranormales. Según él, la clave residía en ciertos procesos cuánticos dentro de las neuronas cerebrales, los cuales permitirían a la conciencia interactuar directamente con la realidad física a nivel cuántico. Estos niños no violan las leyes de la física, como podría parecer a primera vista, explicaba Villanueva. Simplemente utilizan aspectos de la realidad que la ciencia apenas comienza a comprender. La mecánica cuántica reconoce desde hace tiempo el papel del observador en la determinación de los resultados de un experimento. Estos niños pueden influir conscientemente en las funciones de onda probabilísticas, lo que conduce a efectos macroscópicos como la telequinesis o la precognición. El Instituto Nacional de Neurocognición Aplicada respondió con un comunicado oficial desmintiendo las declaraciones de Villanueva, calificándolas de fantasías de un ex empleado despedido por incompetencia profesional. Funcionarios del gobierno se negaron a comentar la historia, mientras que científicos occidentales mostraron escepticismo, señalando la ausencia de pruebas empíricas sólidas de la existencia de tales facultades. A pesar de ello, en los últimos años ha crecido en todo el mundo el número de reportes sobre niños con habilidades inusuales. En Internet circulan cientos de videos que supuestamente muestran casos de telequinesis, premoniciones y otros fenómenos paranormales. La mayoría parecen montajes, pero algunos resultan tan convincentes que generan dudas incluso entre los escépticos. En 2020, un grupo de investigadores independientes de distintos países fundó el Proyecto Humanum, cuyo objetivo es recopilar y analizar científicamente casos de fenómenos psicofísicos inusuales en niños. Dentro de la iniciativa se creó una plataforma en línea anónima donde padres pueden reportar las capacidades extrañas de sus hijos, además de un protocolo de pruebas a distancia. En el primer año recibimos más de 3.000 reportes de 64 países, explica el neurobiólogo David Chan, coordinador del proyecto. Después de descartar engaños evidentes o fenómenos explicables por la psicología y la física conocidas, nos quedaron alrededor de 400 casos que requieren investigación más profunda. En 30 de ellos realizamos pruebas remotas que confirmaron habilidades poco comunes con una probabilidad significativamente mayor al azar. Según Chen, la mayoría de los niños con estas facultades tienen entre 6 y 10 años. Muchos presentan manchas de nacimiento de formas inusuales, casi siempre en la nuca o detrás de la oreja. Además, comparten ciertos rasgos psicológicos, alta inteligencia, imaginación desarrollada y una marcada sensibilidad emocional hacia los demás. No nos apresuramos a hacer afirmaciones sobre lo sobrenatural, subraya Chen. Nuestro objetivo es reunir datos suficientes para un análisis científico riguroso y comprender con qué estamos tratando. Tal vez estos niños solo poseen una percepción más aguda y una capacidad intuitiva superior para procesar información inconsciente. O quizá estamos presenciando la manifestación de aspectos aún desconocidos de la conciencia humana y su interacción con la realidad física. El proyecto Humanum enfrenta varias dificultades. Muchos padres temen reportar las habilidades de sus hijos por miedo a la reacción social o a la atención no deseada de las autoridades. A ello se suman problemas de financiamiento, ya que los fondos científicos tradicionales rara vez apoyan investigaciones relacionadas con lo paranormal.
Sin embargo, el proyecto continúa activo y su base de datos se enriquece constantemente con nuevos casos. Según David Chen, estamos en el umbral de una nueva era en la comprensión de la conciencia humana y sus posibilidades. La historia de la ciencia está llena de ejemplos en los que fenómenos considerados sobrenaturales encontraron su explicación dentro de nuevos paradigmas científicos, señala. Tal vez las habilidades paranormales no sean una violación de las leyes de la naturaleza, sino la manifestación de aspectos de la realidad que aún no comprendemos plenamente. ¿Y qué ocurrió con Juan Pérez, aquel niño de los barrios de la Ciudad de México con quien comenzó toda esta historia extraordinaria? Su destino posterior sigue siendo un misterio. La última mención verificable de él data de 1895, cuando en los archivos de la Universidad de Guanajuato aparece un tal profesor Jan Pérez, que impartía conferencias sobre psicofísica experimental. Sin embargo, no existe ninguna confirmación de que se tratara del mismo niño. Existe una leyenda urbana según la cual Pérez vivió hasta una edad muy avanzada y murió en 1952, a los 93 años. Antes de su muerte habría entregado a uno de sus discípulos ciertos documentos secretos relacionados con sus investigaciones sobre fenómenos paranormales. Dichos escritos supuestamente contenían información sobre la naturaleza de las habilidades paranormales, métodos para desarrollarlas y predicciones acerca del surgimiento de una nueva generación de seres humanos dotados de estas facultades hacia finales del siglo XX. La veracidad de esta leyenda resulta imposible de comprobar. No obstante, en 2018 se descubrió en una librería de viejo en Guadalajara un manuscrito fechado en 1949. Firmado con las iniciales JP, llevaba por título sobre la naturaleza del tiempo y la conciencia. En él se desarrollaba una teoría insólita, que la conciencia humana es capaz de interactuar directamente con el continuo espacio-tiempo a nivel cuántico. El tiempo no es un flujo lineal, sino una estructura multidimensional compleja, se leía en el manuscrito. La conciencia no se limita a percibir pasivamente el tiempo, sino que interactúa activamente con él, formándolo y modificándolo. Lo que llamamos habilidades paranormales son, en realidad, manifestaciones de esta interacción.